Mi nombre es Alberto Cari, responsable conjuntamente con Lucy Cari de un blog de psicología social en París. En esta ocasión vamos a presentar a Eduardo Arce Tello, amigo de las épocas estudiantiles y universitarias en Lima, en la Universidad de San Marcos. Él ha escrito una obra sobre el poeta peruano Martín Adán, La Casa de Cartón. Vamos a conversar sobre su obra y su recorrido de escritor. ¿Por qué la literatura y por qué escribir? Le echaría la culpa a las casualidades. Creo que, y también a cierta percepción fina que tuvo mi padre hacia mí. Recuerdo cuando un regalo para mí muy importante fue cuando yo apenas tenía entre 6 a 7 años, mi padre me obsequió una novela de 400 páginas, en una edición muy rústica. Bueno, comencé a leerla y recuerdo que me pasaba horas leyendo, pero con una pasión, con un interés que era una cosa novedosa en mí. Y poco a poco me fui aficionando a la literatura y comencé a leer los libros y periódicos que había en mi casa. Luego comencé a solicitarle a mi padre algunos libros y él me comenzó me los adquiría, y yo me convertí poco a poco, sin darme cuenta, en un lector. Y así fue formándome sin querer, formando lo que yo diría mi sentido del gusto y del equilibrio literario. Recuerdo que a los 11, 12 años, yo le mostré mi interés que tenía sobre determinados textos y temas, y él como se encontraba en buena situación económica, él era un empresario de éxito, entonces me proporcionaba dinero y yo tomaba un ómnibus que pasaba en la esquina de mi casa y iba por la calle La Colmena, en las librerías más importantes, La Familia, la librería Studium, la librería de la universidad, y compraba mis textos. Y poco a poco comencé a convertirme en un gran lector. Recuerdo yo de que una vez en una conversación, años ya posteriores, un amigo de infancia, Mario Malpartida, le comentó a Miguel Ángel Arrea que yo era que leía como loco. Y él me dijo de que esa costumbre de leer no era una cosa común. Entonces, poco a poco fue naciendo por mi interés por la literatura, y hubo un momento más o menos que ya pensé yo dedicarme seriamente a la literatura. Pero luego, más o menos cuando estaba ya 2 años de terminar la escuela elemental, 2 años antes de ingresar a la universidad, llevé un curso de psicología. Y ese curso fue como una ruptura en mi vida, en mi interés hacia la literatura, porque me olvidé de la literatura por completo, me comencé a interesarme por la psicología, por la medida de la personalidad, por los experimentos de laboratorio. Y esa idea fue madurando, y entonces pensé de que en la psicología era la profesión que yo debía seguir. Años después, como los años pasan, ya me casé, estaba dedicado a trabajar en una agencia del Estado, y mi interés literario estaba adormecido, si se quiere, ¿no? Poco a poco me fueron llegando algunos textos, de un amigo de infancia, Mario Malpartida, y poco a poco fue germinando ese interés hacia la literatura, y comencé a leer algunos textos sobre técnicas literarias, algunos clásicos de la literatura, textos sobre narratología, y cuando ya tuve más o menos cimentada la idea de qué era escribir y cómo debería escribir, pensé en primer lugar escribir sobre la vida de Freud. Y ya tenía un esbozo de lo que iba a hacer. Pero de pronto me encontré con un texto de Irving Stone, Las pasiones del espíritu, que era escrito a la manera como yo pensaba escribir, que me causó una cierta desilusión encontrarme con ese texto, porque ya yo consideré que era innecesario
abocarme a escribir la vida de un personaje si este texto ya había sido escrito. Para mi suerte, me surgió casi como un chispazo la idea de que podía escribir sobre La Casa de Cartón y sobre Martín Adán y su novela, esta primera novela. Y había cosas que casi se ocurrieron en la simultaneidad. Freud y tanto Martín Adán, yo había investigado sobre los primeros años de este siglo, eran casi simultáneos los textos en su origen, y había recopilado una serie de notas sobre la vida cotidiana de la época. Entonces me comencé a leer sobre Martín Adán, sobre La Casa de Cartón, y terminó en una novela sobre el Martín Adán. ¿Por qué elegiste a Martín Adán y La Casa de Cartón? Bueno, como te decía, son circunstancias, no una elección, si se quiere, ordenada, precisa, sino fue casi al azar. Fue quizás, yo pienso de que tuve en las épocas escolares, yo realicé la lectura de la novela La Casa de Cartón. Y fue el surgimiento de un chispazo, una idea que dije, sobre esa novela puedo escribir. Más bien, yo no pensé que podía llegar a dar como un elemento tan importante como es a revelar cuál era la estructura de La Casa de Cartón. Recuerdo yo que ya había terminado casi mi novela, y estaba concluidos todos los capítulos, y que había seleccionado 2 textos sobre que a mi modo de ver abordaban 2 textos, esos textos, temas que tenían que ver sobre aspectos que a mí me interesaban, como es las maneras como hacía redactar esta novela. Y uno de ellos era el texto de Antonio Melis. Melis me señala de que en esta novela hay una tendencia al reajuste. Yo por la manera como presenta estas tendencias al reajuste, yo pude advertir que se trataban de oposiciones. Y recuerdo yo que estaba frente a la computadora y como yo tenía el texto casi en la cabeza, si se quiere, casi de memoria, lo había leído más de 100 veces, comencé a pensar en una serie de pasajes de su texto. Y fue casi como una iluminación. Y comencé a encontrar oposiciones y vi que estas se ordenaban en pares de opuestos y formaban ejes. Y al final comencé a encontrar los ejes. Fue una sola sesión nada más. Y encontré que se ordenaban 9 ejes de oposiciones. Y ese planteamiento, para mi suerte, se había suscitado un congreso organizado por la Academia Peruana de la Lengua, que se llamaba Travesías Literarias de Martín Adán. Entonces pensé qué mejor ocasión que presentar esto como ponencia, así que llamé inmediatamente a la Academia Peruana y me dijeron de que sí, que presente una sumilla de unas 10 líneas y que le iban a evaluar y que si esta pasaba la prueba, me iban a dar una respuesta. A los pocos días me dieron la respuesta y así presenté en este evento organizado por la Academia de la Lengua esta ponencia. Y para mi suerte fue ante un público de literatos, ante un público especializado. Y la gente, y algunos de ellos me comentaron de que efectivamente habían notado que La Casa de Cartón tuvo una estructura tal como yo lo estaba planteando. ¿Qué recepción has recibido de tu novela? Bueno, yo agradezco mucho a mis amigos mis compañeros de trabajo que amablemente han adquirido mi novela. Sé también por estas cosas de los medios de comunicación por internet, de que la biblioteca de la Universidad de Bergen ha adquirido mi novela en un país tan distante como Noruega, ¿no? Que se encuentra presente en esa biblioteca. Después he recibido bastante aprecio de la gente que me dice que mi novela es fruto de una investigación especializada, una investigación literaria. Yo creo que con esas palabras yo me siento sumamente satisfecho.
para mí es suficiente saber que la gente reconoce. Si bien es cierto que todavía no he recibido algunas notas periodísticas de algunos diarios que he enviado mi texto, pero el contacto cotidiano, los amigos, para mí es suficiente. Como sabes, Eduardo, en el Perú la literatura no escapa a las desigualdades. ¿Qué piensas sobre los comentarios de Alfredo Bryce respecto a Bailey y su esposa, que han ganado un espacio, contar con una no merecido por sus novelas? Merecido, mérito no. Ningún mérito. Yo no soy capaz de emitir un juicio tan severo como Alfredo Bryce. Yo pienso que en la novela hay diferentes niveles. Hay la novela, como todos los géneros, y más aún la novela, se alimenta de la mayor diversidad. Cabe hasta la poesía en la novela, ¿no? Hasta cae el teatro, qué sé yo. Y entonces pienso que Bailey, por ejemplo, ha elegido hacer una novela que algunos denominan light. Es una novela de entretenimiento. Yo tengo otra manera de ver la novela. Para mí la novela es el fruto de investigación. Y la novela debe centrarse en temas importantes. Por ejemplo, ¿por qué yo escribo sobre Adán y por qué estoy en la actualidad empezando a escribir sobre Eguren? Porque pienso que estos autores han sido objeto de mucha leyenda, hay mucho desconocimiento, hay apreciaciones que a veces no lo caracterizan a estos personajes en el lugar que deben estar presentes. Entonces, yo pienso que la novela debe informar, debe educar, pero también debe entretener, ¿no? Y sé que la novela de Bailey es una novela de entretenimiento, pero ese es otro filón de la novela. Toda la novela no tiene que tener las mismas características. Para mí, mi concepción de novela es de ese tipo, y pues yo me oriento ahí, pero no me atrevo a juzgar las cualidades de ese tipo de novela, porque sé que tiene sus lectores y sus lectores son los que juzgan su novela. Ahora, a mí me interesa la novela, como te mencioné, de estudio, que sea producto del estudio, de investigación, y que en este caso yo tuve la suerte de poder desmontar la novela de Martín Adán. Y si se quiere hacer lo que hizo Derrida, o este filósofo francés, Derrida, no recuerdo cómo se apellida, que hace el desmontaje de un texto. Ese texto, yo sin proponerme, sin ser partidario de esa manera conceptual de ver la literatura, y yo en la práctica lo he hecho. Pero por esas casualidades que te lleva el estudio, el análisis. Y en este momento también estoy trabajando unas notas sobre Martín Adán. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de encontrarle algunos aristas, algún punto de vista que de repente alguna gente no lo ha encontrado. Por ejemplo, yo pienso de que Adán debe ser visto desde el punto de vista de la complejidad. Porque Adán, desde muy joven, tuvo una visión diferente de la literatura y su percepción de la realidad. Y eso se refleja en su texto de La Casa de Cartón. No quiero decir más porque eso va a ser producto de otro texto. Bueno, antes de terminar, ¿podrías decirme cuáles son los principales autores o escritores que han escrito sobre Martín Adán en estos últimos años? Mira, sobre Martín Adán, él es un autor que sigue siendo objeto de estudio. Yo le daría mucho crédito a la biografía de Luis Vargas Durán, que es una biografía muy completa, muy autorizada, muy seria, que no caminó por el filón literario, pero es una biografía que todos, de todas maneras, lo deben consultar. Otro texto es la de Bravo, una biografía pequeña que tiene muchas ricas anécdotas sobre la vida de Martín Adán. Y después hay una serie de estudios que están dispersos en diferentes revistas, y más o menos tenemos, por ejemplo, los trabajos de Antonio Melis, ¿no? Tenemos los trabajos de Suárez Mirabal, lo de Javier Soroguren.
estudios sobre el mar, estudios sobre diferentes facetas, pero yo diría que hay una serie de planteamientos, estudios aislados que merecen ser vistos y analizados a través de una nueva revaloración. Deben ser vistos en conjunto. Falta un texto que aborde, examine, haga un juicio crítico después de más de 80 años de la publicación de la Casa de Cartón, que evalúe y sienta las bases, y contraste los diferentes puntos de vista que existe sobre el autor, sobre este autor y sobre esta señera novela que es dueña de la mejor prosa escrita en el Perú. Muy bien, Eduardo, gracias por tu presentación sobre tu novela y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.